Con su venia, señor presidente, yo de hecho empezaría inclusive por términos generales, porque así fue la argumentación de nuestro compañero Tomás Torres. Cuando se habla de la naturaleza del órgano, no podemos hablar de las facultades del artículo 24, que se pide la modificación ahorita, sin dejar de observar que también está vinculado con el artículo 23. ¿Cuál es el origen que le da pauta para poder realizar y ejercer esas facultades? Por supuesto que esta es una ley reglamentaria, el artículo 28 constitucional, que está vinculado al artículo 25 de nuestra Carta Fundamental. Y en ese sentido tenemos que irnos a la cuestión de la autoridad. La cuestión de la autoridad en órganos descentralizados, como en esta ocasión se establece, pues es obvio que tenemos que remitirnos al artículo 90 constitucional. Y el artículo 90 constitucional, ¿qué nos dice? Dice, la administración pública, el gobierno, se divide solamente en dos partes. Dice, la administración pública federal centralizada y las paraestatales. Entonces, vamos suponiendo... Perdón, dice paraestatal. Paraestatal o bien en plural paraestatales. Lástima de que luego algunos compañeros hacen gala de ignorancia constitucional, pero no quiero meterme solamente a esa cuestión. Miren, quiero referirme, si me permite, señor presidente, precisamente a esa cuestión fundamental, porque la armonía de la Constitución adicionalmente, cuando dice Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, cuando se habla de un órgano entonces descentralizado, pues es equiparable a la parte de la paraestatal, para que puedan tener autoridad frente a terceros y ejercer una labor específica, y que obviamente son facultades delegadas de la Administración Pública Federal centralizada a órganos paraestatales, y que con eso puedan imponer sanciones y llevar a cabo medidas cautelares como las que se mencionan en este artículo, pues es obvio que entonces tienen que estar reguladas ya sea por la Constitución como un órgano que la abre, y tenemos ahí varias, la Ley del Seguro Social en el artículo 123, tenemos por supuesto el Infonavit que ahí está, tenemos sin duda alguna nuestro órgano electoral, el IFE y el TRIFE, que está en la Constitución, y algunos otros, como inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que para ser inclusive mucho más explícito, nosotros en la Constitución acabamos de hacer una reforma al artículo 102 y le dimos la facultad como autoridad. Así lo mencionamos, que adicionalmente es algo que le hace ruido a nuestros compañeros diputados, porque dicen la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es autoridad, ni tampoco puede ejercer funciones de autoridad. Es el debate que traen allá y es parte de lo que obviamente tenemos que ver aquí, porque si finalmente estamos estableciendo que puede haber riesgos inconstitucionales en esta parte, es obvio que podemos dar al traste con un órgano importante, y que si bien, como hace rato lo dijeron, si queremos formar una fortaleza en ese órgano, pues presenten la iniciativa constitucional para poderle dar una vida, en tanto que eso le permita tener una autoridad. Ya para concluir, habré de señalarles, inclusive, artículo 73, fracción 29, inciso H, pues ahí también nos remite finalmente a que la competencia entre administración pública federal y particulares, la competencia es de los tribunales contenciosos administrativos, que aquí le estamos poniendo también de otra naturaleza, contrariamente a lo que establece la propia Constitución, a grado tal de que si ustedes verifican, hay dos cuestiones adicionales. Primero, artículo 28, que habla la parte de los monopolios, y dice, será las autoridades las que persigan con eficacia todo aquello que contravenga las prácticas nocivas económicamente para el pueblo mexicano. Primera cuestión. El artículo 108 constitucional ni siquiera considera autoridades a aquellas personas que están dentro de los organismos
paraestatales. Más aún, el artículo 110 que habla del juicio político, solamente los toma en consideración como equivalentes a, pero no los considera autoridades. Como consecuencia de lo anterior, pues es obvio que aquí tenemos cuestiones de inconstitucionalidad en medidas cautelares, en sanciones, y por último, para terminar, voy a permitirme leer, que además es un documento público, se encuentra en el Diario Oficial del lunes 2 de marzo del 2009, en los debates que dio los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este tipo de cuestiones. Y con esto concluiría. Dice el ministro Cosío: sin embargo, ¿qué pasa respecto de las relaciones que deben guardarse entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal? Esto sí me parece un tema un poco más complicado. En principio, para poder abordar esta cuestión, conviene preguntarse en términos generales: ¿el Congreso de la Unión puede crear los órganos que quiera dentro de la Administración Pública Federal? ¿O existen ciertas constricciones constitucionales en ese sentido? En mi opinión, la respuesta a esta pregunta es que el Congreso no puede generar los órganos que quiera. Hay ciertos cartabones, ciertas formas constitucionales que están establecidas y que debe observar. Estos cartabones que deben observarse son que cuando genere un órgano paraestatal, tiene que garantizar un esquema de relaciones entre el presidente de la República y los organismos paraestatales, porque de no hacerlo así, entonces simplemente se crea un órgano con un grado tal de autonomía respecto al Ejecutivo Federal que difícilmente se puede denominar como un órgano de carácter paraestatal. En este caso, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que es la norma que desarrolla directamente los párrafos del artículo 90 constitucional, tiene algunas características y señala que las relaciones del Ejecutivo Federal o de sus dependencias con las entidades paraestatales, en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, se sujetarán en primer término a lo establecido en la propia ley y sus disposiciones reglamentarias, y solo en lo no previsto a otras disposiciones según la materia que corresponda. Pues esta parte nos da la razón. No vamos en contra, no porque no quisiéramos nosotros que existiera un mejor organismo de esa naturaleza y perfeccionar y enriquecer el combate realmente que debe darse desde el Estado en contra de los monopolios. Pero no podemos ir por una simple mayoría a atentar con nuestra Carta Fundamental, que es la Constitución. Es cuanto, señor presidente.